Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2018 y abrimos de inmediato con unos tweets que ha publicado hace relativamente poco tiempo Keiko Fujimori que guardan relación con este informe que hizo público el Defensor del Pueblo el día de ayer. En el primero de ellos se refiere directamente a este documento y Keiko Fujimori dice lo siguiente: el informe de la Defensoría señala que mi padre debe abstenerse de realizar toda forma de acción política. Es decir, se le indulta, pero ni siquiera puede opinar. ¿Y por qué las limitaciones? Se pregunta Keiko Fujimori. ¿Por qué lo restringen? ¿Cuál es el peligro? ¿Es miedo o es odio? Y luego, en unos segundos que están ustedes viendo, complementa de la siguiente manera. Y además, el informe señala que el indulto es deficiente. Pero si no han leído el expediente, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión? Más que un informe defensorial, parece que estamos ante un documento politizado. Lo cierto es que continúa el enfrentamiento entre el Defensor del Pueblo, quien asegura que hay una serie de vicios en la resolución que otorgó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, y por otro lado el ministro de Justicia, quien ha defendido el día de hoy esta decisión tomada por el presidente de la República. Tenemos también aquí algunas de las declaraciones del ministro de Justicia. A ver si tenemos en este orden. Este indulto tiene dos respaldos, dice: el médico o humanitario y la facultad del presidente de dar un indulto sin necesidad de médicos. Por doble partida tiene respaldo al tratarse de un indulto humanitario. El indulto, si bien ha sido rápido, reconoce la celeridad, naturalmente iba a salir en los primeros días de enero, con papa o sin papa, porque era por Navidad, reconociendo la oportunidad. Ahora, los indultos van a ser online. A mí me gusta innovar. Esto ha dicho el ministro de Justicia. Ahora los indultos van a ser online. A mí me gusta innovar. No creo que haya una motivación política detrás de esto. A mí me sorprendería del defensor que esté haciendo política con una declaración. Esto es un asunto serio y de Estado también. Y finalmente dice: técnicamente, se refiere al indulto, no es revisable. Sin embargo, eso es lo que se pretende, revisarlo, pero técnicamente no lo es. El hecho es que mañana es un día clave para la situación de Alberto Fujimori, porque mañana el Poder Judicial decide si continuará siendo procesado por el caso Pativilca, por esta matanza atribuida al grupo Colina contra 6 pobladores de Pativilca y en la que también está acusado de autoría mediata. Para comentar estos y otros temas está con nosotros esta noche el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Cateriano. Bienvenido. Buenas noches, Mávila. Muchísimas gracias. Encantado. Esta es la primera vez que Keiko Fujimori se adelanta a su hermano en pronunciarse respecto a un tema directamente vinculado a su padre. Sí. Es la primera vez. ¿Qué podría leer a partir de esta oportunidad? Es que ha sido un golpe muy duro e inesperado contra el gobierno y por lo tanto contra el indulto inconstitucional e ilegal que ha dictado el presidente Kuczynski. Es comprensible. Ahora, la manida respuesta del fujimorismo, que repite el discurso de Fujimori y Montesinos, que actúa por odio la Defensoría del Pueblo. El señor Defensor del Pueblo es un conocido apristón y por esa razón está en ese puesto, por la alianza estratégica entre apristas y fujimoristas. Valga verdad, no le tomó tiempo en llegar a la Defensoría, sí, ¿no? Y no tiene una trayectoria de enfrentamiento a la dictadura de Fujimori y Montesinos, por el contrario. Entonces, que use a estas alturas el discurso del odio Keiko Fujimori, no solo demuestra la pobreza de su defensa, porque no ha refutado jurídicamente la opinión de la Defensoría, sino simplemente ha salido a atacar políticamente al Defensor del Pueblo. Y creo que eso, repito, demuestra que el golpe que ha dado la Defensoría ha sido un misil en la línea de flotación. ¿Realmente podemos decir que tendrá impacto en la decisión, por ejemplo, de la Corte Interamericana, un informe de la Defensoría? Sin ninguna duda, porque la Defensoría del Pueblo tiene una trayectoria de actuación seria que respeta a la Corte Interamericana. Y hoy día, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, ha afirmado que de todas maneras la Corte Interamericana va a tener en cuenta este informe defensorial. Ahora, la señora Fujimori parece que no lee los periódicos,
El defensor del pueblo no se ha pronunciado sobre el expediente porque el gobierno, de manera increíble, le ha negado la entrega del expediente a la Defensoría del Pueblo. Lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo es un análisis legal y formal de la resolución suprema que dictó el presidente Kuczynski con refrendo del ministro de Justicia para aprobar el indulto, que es lo que tenía a la mano. ¿Y qué sostiene la Defensoría del Pueblo? Que esta resolución suprema no está debidamente sustentada, según ellos, desde el punto de vista jurídico. Es decir, no está dentro del estándar legal aplicable a otros casos. Ahora, cuando el defensor concluye en este informe y dice la resolución suprema del Minjust presenta una deficiente motivación, ¿tiene que haber una motivación especial? ¿No es una prerrogativa del presidente decidir a quién indultar? Todas las resoluciones en general, todos los actos administrativos deben estar debidamente motivados, es decir, sustentados en fundamentos de hecho y de derecho. Y luego de esa revisión que ha hecho la Defensoría del Pueblo, ha llegado a esta conclusión, que no está debidamente motivada esta resolución suprema. ¿Pero por qué? Si hay un expediente médico que avala la situación de salud de Fujimori. El tema se refiere fundamentalmente al plazo breve, ¿no es cierto?, en que se ha tramitado este expediente, al tema, repito, del estándar legal que no cumple con el estándar que se ha seguido para otros casos. El tema también de la falta de, diríamos, un acercamiento con los familiares de las víctimas, que eso ya está más vinculado a consideraciones de carácter humanitario. Y bueno, a esa conclusión ha llegado la Defensoría. La Defensoría, por ejemplo, se ha limitado, ha sido prudente. No ha hecho referencia, por ejemplo, a la ley que prohíbe dictar indultos en favor de personas que han sido condenadas por haber cometido secuestro agravado. No hay que olvidar que durante la dictadura de Fujimori y Montesinos se dictó una ley, precisamente esta ley a la cual hago referencia, que está vigente hace años, que no ha sido nunca objetada en su constitucionalidad, es decir, que se encuentra dentro del marco jurídico establecido, está vigente. La Defensoría del Pueblo no ha entrado a analizar esos problemas que, sostengo yo, constituyen una clara y manifiesta violación al orden jurídico nacional, que naturalmente eso sí se va a ver en la Corte Interamericana, que tendrá en consideración el seguimiento de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. La Defensoría del Pueblo no ha mencionado que este no es un indulto humanitario. Este es un canje político, este es un pacto político infame de Kuczynski con cierto sector del fujimorismo. Eso no lo ha mencionado, no lo ha mencionado la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no ha hecho referencia a la impunidad que significa este indulto. Eso naturalmente se va a ver. ¿Pero eso es atribución de la Defensoría? No, bueno, a ver, la Defensoría, repito, se ha limitado al análisis de la resolución suprema porque no ha tenido el expediente. ¿Y al la Defensoría del Pueblo no cae en un vicio y una falta de rigor? No, porque la Defensoría del Pueblo tiene dentro de sus atribuciones constitucionales la de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública, es decir, tiene competencia. No puede llegar a una amplitud mayor porque el gobierno, de una manera arbitraria y abusiva, se niega a entregarle el expediente. Es algo que yo en reiteradas oportunidades lo he mencionado, inclusive en tu programa, la falta de transparencia de este gobierno. Este gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del INPE, se ha negado a informar periódicamente del verdadero estado de salud de Fujimori. Y esto demuestra lo que no lo decimos nosotros los críticos, lo que escribió el asesor del señor congresista Kenji Fujimori, Morelli, en el Diario del Comercio, que este ya era un pacto político entre el presidente Kuczynski y
y el sector El del presidente fujimorismo. lo que ha reconocido es una intención de querer otorgar el indulto a Fujimori. Lo ha hecho recientemente en una entrevista con la cadena CNN, por ejemplo. Ha dicho que este es un tema del que ya venía hablando y de alguna manera ha dicho es increíble que la gente no se haya dado cuenta que yo había tocado. Entre líneas parecía eso, que eso era lo que quería decir el presidente cuando se refería a yo he hablado del tema Mávila, tantas lo veces. que es increíble es que el presidente Kuczynski, cuando fue candidato, ofreció al pueblo no indultar a Fujimori. Y lo que es increíble es que no haya honrado su palabra el presidente Kuczynski. Eso Ahora es lo dice increíble. que él lo evaluaba desde la campaña. No, revisemos todas las declaraciones. No, digo, hoy. El presidente Kuczynski pidió el voto con el compromiso de no indultar a Fujimori. Claro, y pero en cuando democracia se le lo que vale... hoy, Sí. él dice que lo estuvo analizando desde la campaña. Bueno, pero esa es una novedad. En la campaña, y si mal no en la recuerdo, campaña lo que él dijo es que no iba a indultar a Fujimori. Y por esa razón, el sector precisamente, porque hay que hacer la aritmética de la segunda vuelta electoral. ¿Por qué gana el presidente Kuczynski? Porque hasta la izquierda, y creo que en esa ocasión responsablemente Verónica Mendoza, para evitar el triunfo de la hija del exdictador, votó por Kuczynski, porque era el mal menor para ellos. Hubiese significado una verdadera catástrofe la elección de Keiko Fujimori. Si ahora, desde el Parlamento, abusan en el ejercicio del poder, no tienen límites, conculcan derechos, ¿no? Hacen investigaciones selectivas, protege descaradamente a Joaquín Ramírez. ¿Por qué el Parlamento investiga a todos los adversarios del fujimorismo y el aprismo? ¿Y por qué la señora Salgado acató la orden que le dio Keiko Fujimori de no investigar a Joaquín Ramírez, que vemos el día de hoy hasta universidad propia tiene? Entonces, claro, Joaquín Ramírez es un caso que está viendo la justicia, ojo. Sí, pero entonces vuelvo a sustentar por qué ganó Kuczynski. Porque Kuczynski le dio a ese electorado que votó por él unas garantías. Al antifujimorismo. Bueno, la garantía de que no liberaría, no indultaría. Lo puedes calificar como quieras. Pero él se comprometió a no indultar a Fujimori y no ha honrado su palabra. Claro, yo quería, a ver si de pronto en Switcher me ayudan con la memoria. Yo recuerdo que estuvo el señor Torne aquí en el programa, Alfredo Torne, que había trabajado de cerca la campaña, parte del plan de gobierno del presidente Kuczynski, y él dijo que sí, que al calor de la campaña sí habían hablado del tema. El presidente ahora cambia la versión, dice que él sí lo había considerado y que en cualquier caso no es una decisión que él haya tomado caprichosamente, sino en base a un expediente médico. Bueno, pero el presidente... Y el expediente médico existe. El presidente Kuczynski, entre gallos y medianoche, tramitando con una celeridad nunca vista, que refleja que hubo un pacto político, le dio el indulto a Fujimori. Él mismo, además ingenuamente, creyó a aquellos asesores que le decían que indultando a Fujimori sus problemas políticos iban a acabar. Y estamos viendo ahora que hasta Gino Costa ya está pensando en votar en favor de una vacancia contra el presidente Kuczynski. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿De la ingenuidad del presidente Kuczynski? ¿De la confusión del presidente Kuczynski? Es el peor error cometido desde su punto de vista por el presidente Kuczynski. ¿El indulto otorgado a Alberto Fujimori? Esta es una traición al electorado, es una traición a la democracia del Perú y es un atentado contra la vigencia de los derechos humanos. Y es una pésima señal al nivel internacional la que estamos dando. Más allá de que la señor Corte Fujimori, Interamericana no hay que olvidar, termine no revocando u opinando simplemente de manera, no tiene una posición vinculante, ¿correcto? No, naturalmente que sí. No, la Corte sí. La Corte Interamericana... Pero supongamos que la Corte dijera o lo dejara a discreción del presidente de la República, que también puede ocurrir, no necesariamente va a votar en contra del indulto. Bueno, ¿O esa es una votación ya cantada? Bueno, tal como están sustentadas las cosas, yo creo que lo más probable es que ello ocurra. Y tenemos ya que evaluar qué es lo que ha ocurrido. El caso de Fujimori es muy especial. En su proceso de administración de justicia han intervenido 3 cortes: la Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Chile, que autorizó los expedientes para poder ser juzgado, y la Corte Suprema del Perú. Es decir,
los antifujimoristas tienen tanto poder que han manejado 3 cortes. En realidad, el discurso político del fujimontesinismo que hoy día rescatan los o las fanáticas de siempre, se cae por su propio peso. Y vemos la pobreza de la defensa de Keiko Fujimori el día de hoy. Simplemente ha salido a atacar políticamente al defensor del pueblo. Ayer revisábamos el informe con exhaustividad y algunos constitucionalistas decían que el informe adolecía de rigurosidad, precisamente por no haber contado con el expediente. Poner en tela de juicio un expediente médico sin tenerlo no es un adelanto de opinión. No es un adelanto de opinión porque, repito, y en eso ha sido muy claro el defensor del pueblo, él se ha limitado a hacer un análisis de la resolución suprema y de los documentos que tenía a su alcance. Del expediente completo no, porque hay una negativa incomprensible del gobierno ¿Y esa negativa no se puede comprender como un derecho a resguardar la intimidad de la persona indultada? Pero hay procedimientos, el gobierno le puede decir a la Defensoría del Pueblo, hay partes del expediente o que las tiene que mantener en reserva, pero no se le puede negar porque la Defensoría del Pueblo tiene la competencia garantizada constitucionalmente de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública. ¿Existe la garantía de que eso no se hiciera público? Bueno, yo no sé, y acá entramos en una situación contradictoria, y esto refleja la falta de transparencia del gobierno. Este es un asunto de interés público. Para algunos casos, ¿no es cierto?, cuando le conviene al gobierno, utiliza este argumento, que es un argumento de un viejo juez, ¿no es cierto?, porque a la Corte Interamericana no le ha podido negar el expediente. Y tarde o temprano eso se va a conocer. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Marisa Glave o Indira Wilca, congresistas que de forma particular están exigiendo también contar con el expediente? En ese caso, ¿No podría darse un uso político de la información? Bueno, en ese caso creo que habría una limitación. Las comisiones investigadoras sí pueden acceder a cualquier información pública. Tendría en esa situación o en esa eventualidad que formarse una comisión investigadora en el Congreso para que evalúe, no solamente para que indague la forma en que este gobierno le concedió el indulto a Alberto Fujimori, sino también si se ajusta a la ley o no, si el ministro ha cometido una infracción constitucional, si el presidente de la República, luego cuando culmine su mandato, tendrá que responder por este indulto. Si se constituye esa comisión investigadora, el gobierno tendría que obligatoriamente entregarle ese documento. Pero, repito, como antiguo juez, ha encontrado esta triquiñuela el ministro Mendoza de la reserva de, pues si es tan grave la situación médica de Fujimori y ha sido motivo exhaustivo de revisiones, no tiene sentido saber qué es lo que pasa. Porque según la foto que ha mostrado la RENIEC, el cambio físico en pocos días ha sido de una recuperación notable, milagrosa del exdictador, porque de casi moribundo y en silla de ruedas ha salido rozagante en la fotografía de la RENIEC. Pero a partir de la foto de la RENIEC entonces también todos aquellos médico, ¿no?, que tienen que estar a 5 minutos de un centro de atención, bueno, se ha ido a vivir a una mansión en un lugar que no está a 5 minutos de ningún centro de atención. Todos esos argumentos que creo que los desmenuzó acá Roger Rodríguez, ¿no? Así es. Todas las violaciones reglamentarias, porque se ha violado el reglamento de indultos en múltiples artículos, ¿no? El informe, la enfermedad terminal no existe. Expertos como el doctor... Que no tendría que tener una enfermedad terminal, sino que las condiciones de carcelería puedan poner en peligro la vida del Eso no indultado. Es cierto. Las No condiciones, tiene que tener una enfermedad, es decir, condiciones carcelarias que ha tenido el exdictador han sido las mejores del país y creo que a nivel latinoamericano pocos exdictadores que cometieron latrocinios como él han tenido estas comodidades. Y ojo, acá la señora Fujimori se sorprende
que la Defensoría le permita actuar políticamente. Sí. La señora Fujimori creo que confunde la amnistía con el indulto. El señor Fujimori no ha sido amnistiado. Su récord de actos delincuenciales queda vigente. El señor Fujimori simplemente se le ha perdonado la pena, pero todos los latrocinios, violaciones de derechos humanos y robos que cometió y por los cuales fue sentenciado, porque acá nadie le ha inventado la condición de delincuente a Fujimori. Fujimori es un delincuente porque el Poder Judicial, mediante procesos, así lo estableció. Y eso no ha borrado. El señor Fujimori es técnica y jurídicamente un delincuente. Entonces, un delincuente, ¿no es cierto?, al cual se le ha perdonado la pena, es decir, que cumpla su pena en la prisión, continúa siendo eso, un delincuente. Es decir, tendría que haber detallado la resolución cuáles son las actividades que puede o no puede hacer Alberto Fujimori, qué puede hacer o qué puede decir o no decir. Yo no sé, pues, a estas alturas, qué se les permite hacer a los delincuentes, ¿no? Si ya lo que quieren es que el señor Fujimori tenga una actuación absolutamente libérrima, como cualquier ciudadano que no ha violado la ley, que no ha robado, que no ha violentado los derechos humanos, eso no se le ha perdonado, eso no se le ha olvidado al señor Fujimori. Pero el perdón no es olvido, ¿no? Y un indulto es perdón. Simplemente se le ha perdonado la pena, no se le ha borrado el registro de sus crímenes cometidos. Lo que discutíamos con el defensor es que él ayer decía, deber del indultado de alejarse de actividades relacionadas con los delitos cometidos. A ver, las mayores sentencias en el caso Fujimori tienen que ver con estos delitos de violación de derechos humanos, son los casos Barrios Altos y La Cantuta. Fujimori, de haber sido un ciudadano común y corriente, un delincuente común y corriente, no hubiese podido nunca ser autor mediato de semejantes crímenes. Por lo tanto, tendría que volver a la situación de jefe de Estado o de manejar de alguna manera poder para repetir la comisión de esos delitos. Y eso ciertamente no va a ocurrir. A ver, ¿por qué se le aplicó la teoría del dominio del hecho? El señor Fujimori dio un golpe de Estado con Montesinos. Tenía el control absoluto. No había independencia en el Poder Judicial, había una comisión interventora. No había independencia en el Ministerio Público, había otra comisión interventora. El Parlamento estaba totalmente controlado. No había libertad de prensa. No hay que olvidar las torres de los miles de dólares que Montesinos le dio a Schutz, le dio a los Cruzellats, etc. Es decir, no había prensa libre. Entonces, ¿de qué democracia hablábamos? Los magistrados del Tribunal Constitucional, adictos a la dictadura de Fujimori y Montesinos. El jurado electoral, adicto a la dictadura de Fujimori y Montesinos. Entonces, el que controlaba el poder absoluto era Fujimori y Montesinos. Por eso, no era una democracia. No es la situación que tiene ahora. No, porque ahora no ocupa ningún cargo. Por eso, cuando el defensor dice que no debe volver a la situación, bueno, es que no puede volver a la situación, porque estaríamos hablando de una eventual nueva presidencia. No puede cometer los mismos delitos desde su casa, por más lujosa que sea, ¿no? Por más está claro, repuesto que esté y que uno pueda anotarlo en una foto RENIEC. No puede hoy no he leído exactamente, enviar a un grupo Colina. Entonces ahí hay una imprecisión. No he leído exactamente esa declaración del defensor, te soy franco. Habría que repreguntarle al propio defensor del pueblo qué es lo que ha querido decir con esa declaración. Claro, porque dice, deber del indultado de alejarse de actividades relacionadas con los delitos cometidos. Y aquí, claro, yo le preguntaba además, ¿dónde está la línea que divide lo que es política y lo que no? Teniendo dos hijos en política, conversar con Kenji Fujimori o conversar con Keiko, ¿eso es hacer política? Creo que ahora conversa de manera separada, ¿no? O conversan los tres. ¿Tú tienes alguna información? No tengo información. Supongamos que estén los tres reunidos. Eso sería doble política. No, eso sería porque además hay dos vertientes en el eso ya es forzar la figura, eso sería un diálogo pero familiar. Por eso ¿no? cuando uno le dice, a ver... Yo creo que el defensor a lo que se ha referido es una actuación política pública. ¿No hay un antifujimorismo también en el pronunciamiento del defensor? Yo no creo.
Precisamente, por eso repito Porque lo que pudo dije ser al más comienzo. firme, ¿no? Él es un conocido apristón, ha tenido simpatía con el fujimorismo. Dice ¿Por qué? apristón con cierto desdén. No, apristón es un término reconocido hasta por la propia Marta Hildebrand. Es un defensor del pueblo que ha destacado por alguna llegó por acción en apristón, particular. llegó por apristón, ¿no? Con el apoyo de Jorge del Castillo y del fujimorismo también. Fundamentalmente el fujimorismo. ¿Por qué la señora Keiko Fujimori ordenó que sus parlamentarios disciplinadamente votaran por el defensor del pueblo? Porque en ese momento nunca soñó que, ni en la peor de sus pesadillas, que el defensor del pueblo iba a emitir un informe defensorial como este. ¿Y por qué esta reacción hepática y furibunda de la señora Fujimori? Porque, repito, le ha dado en la línea de flotación al gobierno y es un golpe muy duro para el expediente del indulto, que sin duda alguna la Corte Interamericana, repito, lo va a tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Porque también podríamos cuestionar a este defensor del pueblo que el día de hoy, víspera de una sentencia como la de Pativilca y cuando todos estamos envueltos en lo que sucederá en la Corte Interamericana, decide emitir un pronunciamiento de esta naturaleza cual en el indulto fue dado el 24. Es decir, durante los primeros días de enero pudo tener un pronunciamiento. Pudo ser mucho más pero el propio ministro, rápido, el propio ministro de Justicia Mendoza también ha salido a declarar hoy día. Y algunos juristas mencionan lo que tú dices, que está presionando al Poder Judicial. Pero no estamos cuestionando al ministro en este momento, sino al defensor, que es el que emite y ayer convoca una conferencia de prensa y dice el indulto es un desastre. Y el ministro de Justicia también, para defender su punto de vista. Naturalmente, ambos van a tener que defender sus... Pero ahora, dicho sea de paso, muy solo, ¿no? Muy abandonado el ministro Mendoza, ¿no? Parece que al resto del gabinete el tema del indulto o el tema del indulto lo consideran un problema del ministro Mendoza y no del gobierno. Y es un problema del gobierno, porque este gabinete de la reconciliación ha comenzado muy mal este proceso de reconciliación con las palabras de la presidenta Arauz, en donde prácticamente ha dicho que van a desacatar el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Es decir, volvemos al mismo viejo discurso de la época de Fujimori y Montesinos, y en donde recientemente el presidente ha dicho que el problema de este país son los políticos. Entonces, vaya, cómo estamos comenzando la reconciliación. Claro, me refería no al ministro, que sí, es cierto, ha habido una celeridad sospechosa y acá lo hemos discutido hasta el hartazgo, pero decía la oportunidad. El caso Pativilca. El caso Pativilca no empieza hoy. Se ha pedido una ampliación de la extradición. ¿Dónde estaba el defensor del pueblo en ese momento? Atendiendo a las víctimas del caso Pativilca, asesorando a las víctimas. Ayer le preguntábamos aquí, doctor Cateriano, ¿qué pasa? ¿Cuál es su opinión sobre el tema Pativilca? Y dijo que él no podía pronunciarse sobre un proceso que está en curso. ¿Pero está en curso desde cuándo? Creo que desde el año 2012, Pero ¿no? ¿desde cuándo es defensor del pueblo este señor? Es decir, ¿por qué la preocupación extrema y por encima de otras causas del indulto a Fujimori? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela al defensor del pueblo, no a mí, ¿no? No me la pudo responder. Entonces, no sé, pues... Yo no podría... Porque uno dice, ok, y usted me acaba de decir, es un apristón elegido por el fujimorismo. ¿Qué otro recuerdo de gran actuación tenemos de este defensor del pueblo? Yo no tengo ningún recuerdo, y es un apristón, pues es un notorio apristón. Por eso, el APRA históricamente ha usado a esta clase de personajes para cumplir sus fines políticos. Desde su nombramiento, el día de hoy sale con un discurso de este tipo. Yo me refiero que es apristón, y los apristas son aliados estratégicos, lo ha dicho en más de una oportunidad Velázquez Quezquén, de los fujimoristas. Entonces, en teoría, no significaba ningún peligro para los fujimoristas. Entonces, esta actuación del defensor del pueblo los ha cogido por sorpresa a los fujimoristas y a un sector de los apristas, supongo. Ayer Aníbal Quiroga decía que lo que buscaba justamente el defensor del pueblo, este personaje de perfil bajo, era anotarse un gol porque sabía que venía el cuestionamiento de la Corte, entonces quería ser el primero empoderado en decir, aquí hay estos problemas en la resolución. Bueno, es una opinión más, ¿no? Es la opinión del doctor Aníbal Quiroga. Hay un caso interesante que siempre se
analiza y uno dice, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Porque somos de memoria frágil. El caso Crucillat, famoso. El caso Crucillat fue un indulto otorgado por el presidente Alan García, era ministro de Justicia Aurelio Pastor. Un escandaloso, ¿no? Claro, un y aquí escandaloso tenemos, indulto. Ahora hemos estado rebuscando en el archivo para tratar de encontrar justamente a propósito de las fotografías de Fujimori, y tenemos una fotografía del momento en que el señor Crucillat estaba siendo atendido en una clínica particular. Si mal no recuerdo, esto era año 2010. Esa es la fotografía, fíjese, doctor Castellanos, la gravísimo. fotografía. Como Fujimori, igualito. Claro, el expediente se armó, en fin. Despeinado, grave, con médicos, vale decir maquinarias. que el indulto tomó 3 años. Fue mucho más largo, es decir, se insistió y aparentemente la condición de salud de Crucillat empeoraba. Claro, lo que sucedió en este caso sí fue realmente escandaloso. No fue solo una foto de Reñec, porque a los pocos días el señor Crucillat, para quienes no lo recuerdan, conocido broadcaster, que además había recibido dinero de Vladimiro Montesinos, apareció así, a los pocos días, en un restaurante en Costanera 700. Es decir, ahí está, en Costanera 700. Restaurante favorito también de Fujimori. Bueno. Es conocida la famosa cuchipanda que se dio con el presidente Abdalá Bucaram, ¿no? ¿Así? Que estuvieron, creo, 7 horas almorzando y a la salida... ¿Para resolver Kiwinsa? No sé, a la salida Bucaram dijo, nunca había comido 14 platos o 13 platos en un almuerzo. Bueno, no sé cuántos comió Crucillat, pero lo cierto es que no es precisamente el menú de un enfermo delicado, ¿no? Así es. Digamos, de la dieta blanda de la clínica. Y creo que le tomaron otra foto en Asia, ¿no? Esa es la que viene, porque esa es la que ya colmó el vaso, ¿no? Porque, ok, aquí uno puede decir, bien, lo acompañaron, lo sentaron en la silla y le pidieron dieta de pollo. Pero esta ya es inexcusable, porque el señor está de pie, caminando con sus bolsas, ¿no? Con su compra de carbón, de carne para la parrillada en Asia, y había sido indultado humanitariamente porque tenía una serie de problemas. Esto no lo hemos visto en el caso Fujimori. Hay que ser honestos. Esto no ha ocurrido en el caso Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. ¿Usted cree que podemos ver a Fujimori comprando en Asia? No sé si comprar, no, pero a lo que yo me refiero es no sé quién tiene acceso a la vida de Fujimori en este momento, ¿no? Nadie sabe lo que está haciendo. Nadie sabe. Bueno, a partir de eso hubo una sentencia de un tribunal constitucional y hay toda una discusión si el tribunal constitucional podría, ya no acudiendo a instancias internacionales, sino dentro del sistema de justicia peruano, podría provocar la revocatoria, porque en aquel momento lo que hace el tribunal es se pronuncia sobre un habeas corpus. Exacto. Es correcto, para ser precisos, pero en el documento dice, ha resuelto el Tribunal Constitucional, dice, declarar la nulidad del indulto concedido a José Enrique Crucillat López Torres mediante Resolución Suprema 285-2009 del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo expresado en los fundamentos 15-20 de la presente sentencia, y declarar infundada la demanda de habeas corpus. ¿Qué había ocurrido en ese caso? Es decir, si había presentado un habeas corpus contra la queja o demanda para anular el indulto. Lo que creo que ocurrió es que a raíz de este escándalo, García Pérez revocó el indulto y por esa razón se recurrió al Tribunal Constitucional. Ahora, esta resolución del Tribunal Constitucional prueba que sí tiene competencia para anular un indulto. Sí. Y esa es una razón que nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque fujimoristas y apristas quieren acusar constitucionalmente, ojo, a 4 magistrados e intentan destituir al juez Eloy Espinosa Saldaña. Entonces hay que estar alertas respecto a este paso que ya hace poco Galarreta ha anunciado que pasaría a la Comisión Permanente del Congreso. Es decir, si en este contexto destituyen o acusan constitucionalmente a 4 magistrados del Tribunal Constitucional, sería un verdadero escándalo y una amenaza al orden constitucional, naturalmente. Antes de despedir la entrevista, 2 preguntas claves. ¿Cuál es el futuro que ve en el fujimorismo? ¿Hay un nuevo fujimorismo? ¿Es el mismo fujimorismo de siempre? Keiko, Kenji son 2, no sé, subgrupos debajo del liderazgo del padre. El padre ha perdido autoridad. ¿Cómo analizar el fujimorismo en este momento? Yo creo que Kenji Fujimori ha cumplido con su objetivo político.
ha logrado que su padre salga de prisión. Esa no era la prioridad de Keiko Fujimori. La prioridad de Keiko Fujimori es intentar nuevamente ser presidenta de la República. Y creo que con lo que ha hecho, con su actuación, va a ser muy difícil que gane la presidencia de la República. Eso es lo que hasta ahora podemos distinguir muy claramente. ¿Y la situación de Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia? Yo creo que es muy preocupante. Él ingenuamente creyó que indultando a Fujimori iba a obtener una tregua. Pero retractarse de un indulto, revocar un indulto, eso sería... Yo creo que más temprano que tarde la Corte Interamericana se va a pronunciar contra el indulto dictado de manera inconstitucional e ilegal, ¿no? Y bueno, estos anuncios de que se va a presentar... después de ello la figura del presidente? Muy mal, muy mal. Y la del gobierno, y la de la señora Arauz y todos los ministros que con su presencia en el gabinete han avalado todo este chanchullo legal. Pero lo preocupante es que ya sectores del Parlamento están nuevamente con la idea de plantear otro pedido de vacancia contra el presidente. Y creo que esto sería otro intento de golpe de Estado. Como los congresistas no pueden acusar constitucionalmente al presidente, están usando esta vía de la vacancia para intentar cargarse al presidente Kuczynski. Y como decía al inicio del programa, ahora hasta Gino Costa tiene deseo de vacar a Kuczynski. O sea que yo creo que el futuro del presidente Kuczynski es de pronóstico reservado. Y él es el gran responsable. Él se ha metido en ese lío. Y ahora se ha quedado solito, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Pedro Cateriano estuvo aquí en 2018. Vamos a la pausa y regresamos con más para ustedes.